vectorial, ¿verdad? Entonces, pues vamos a suponer que tenemos las siguientes funciones vectoriales. ¿Sí? O sea, sean la función a de t, b de t, c de p, funciones vectoriales diferenciables. Funciones vectoriales diferenciables. ¿Sí? Y phi de t, una función real diferenciable. Una función real diferenciable. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. ¿Sí? Entonces se cumplen las siguientes propiedades. ¿Sí? Que son precisamente a lo que llamamos propiedades de la derivación vectorial. Voy a poner número 1. La derivada con respecto a t de una suma o de una diferencia, pues es igual a la suma de las derivadas, ¿verdad? Esto es ', a la derivada de a con respecto a t más la derivada de b con respecto de t, que podré escribir como a' de t más b' de t, más menos b' de t. O sea, es la derivada de una suma, ¿verdad? La derivada con respecto a t del producto de una función escalar phi de t por a de t se obtiene exactamente igual que como derivas una constante por una función, ¿sí? O bien, se obtiene como la derivada de un producto de funciones. Es decir, pasa y actúa. Este es un operador. La derivada con respecto a t actúa sobre este producto. ¿Cómo actúa? Pues de la siguiente manera. Pasa sobre phi de t y actúa, o sea, deriva la función vectorial. Entonces, le queda la función por la derivada de la función vectorial. Luego, más. Pasa y actúa. Más actúa y pasa. Y es así como obtenemos la derivada del producto de una función escalar, una función real phi de t, por una función vectorial. Una tercera propiedad es la derivada con respecto a t de un producto punto de funciones vectoriales. La derivada de un producto punto. ¿Sí? Pues exactamente igual que en el caso de la derivada de un producto de funciones escalares, como te enseñaron en tu curso de cálculo de una variable. Nada más que ahora aquí pues hay que respetar el puntito, porque ahora estoy hablando de funciones vectoriales. Entonces igual, mira, pasa y actúa, pero punto. O sea, pasa a dt y deriva. Este operador pasa sobre este y deriva este. Pasa y actúa. Más actúa y pasa.
Aquí tenemos la derivada del producto escalar. Derivada de un producto escalar. Voy a repetir. Pasa y actúa. Cuando digo actúa, significa que lo deriva. Y cuando digo que pasa, lo deja igual. Entonces, pasa y actúa, más actúa, lo deriva y pasa. Respetando el puntito. Es claro que cuando se trata de un producto vectorial, de dos funciones vectoriales, la derivada debe tener, se debe tener mucho cuidado ahí, porque precisamente un producto vectorial no es conmutativo. Entonces, para la derivada de un producto vectorial, se aplica exactamente la misma regla, pero aquí es justo mencionar lo siguiente. Entonces, derivamos un producto vectorial. La derivada, le voy a poner cuarta propiedad. La derivada con respecto de t, de a de t, cruz b de t. La derivada de un producto vectorial. Noten ustedes aquí la importancia que tiene la forma en la que yo pido que se derive cuando señalo que la derivada es hacer actuar un operador sobre un producto. Si nosotros aplicamos esta regla que yo estoy señalando, como aquí, ¿qué tendría que hacer? Pasa y actúa. Pasa y actúa. O sea, deriva la función b, manteniendo el producto cruz. Pasa y actúa. Luego más, actúa y pasa. Y ahí tienes la derivada de un producto vectorial. Obsérvese que si nosotros aplicamos la derivada de este producto, como lo aprendimos en el curso de cálculo de una sola función, de una sola variable, si nosotros queremos la derivada con respecto a t de una función f por una función g, y la derivamos como nos enseñaron, ¿cómo es? El primero, f, por la derivada del segundo, más el segundo, g, por la derivada del primero, y quedaría así. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Nótese que si derivamos como yo les estoy indicando, es exactamente lo mismo. Pasa y actúa, más actúa y pasa. Si se trata de funciones escalares, pues es exactamente lo mismo, porque el producto de g con f' es lo mismo que f' con g. Sin embargo, si las funciones son vectoriales, si aquí yo tengo f vector y g vector, entonces esta regla está mal. Precisamente porque el producto vectorial, si aquí le pongo cruz, y yo digo, el primero por la derivada del segundo, me quedaría así. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, estaría mal, porque la respuesta es f' cruz g. Entonces, por esa razón es que yo recomiendo que lo más conveniente te aprendas la derivada de un producto de funciones de esa manera. Porque esto mismo vale para
cualquier derivada de un producto de funciones, sean funciones vectoriales o sean funciones escalares. Pasa y actúa más actúa y pasa. Entonces, esta es la forma en la que quedaría registrada la derivada de un producto vectorial. ¿Sí se entiende? ¿Se alcanza a ver bien, perdón? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, ¿qué otra propiedad sería importante? Pues la derivada con respecto de t de un triple producto escalar. A de t punto B de t, ¿verdad? Cruz C de t. La derivada de un triple producto escalar. Triple producto escalar. Pues, ¿cómo quedaría? Pues aplicando la derivada de un producto punto. Igual, pasa y actúa. Actúa derivando el producto vectorial de B con C. Luego más, actúa, deriva y pasa. Y tendríamos que hacer la simplificación y todo eso. Todo para llegar a lo siguiente, mira. La derivada de un triple producto, la derivada de un triple producto escalar, lo podemos ver como una regla memotécnica de la siguiente manera. Deriva A de t y deja igual los demás. O sea, me va a quedar A' de t, punto, y estos los dejo igual. B de t cruz, C de t. ¿Verdad? Y luego más. Más. Ahora, este lo deja igual y deriva B. Y el C lo deja igual. Y entonces le queda más. A de t, punto. B' de t, cruz C de t. Más. Ahora le toca al C. Y entonces el B y el A y el B los deja igual. Y le quedaría más A de t, punto. B de t, cruz C' de t. Y ahí tienes la respuesta. Si quieres, voy a poner el prima con verde. Prima. Prima. La derivada de un triple producto escalar es la derivada de A punto B de t cruz C de t más A de t punto B prima cruz C de t más A de t punto B de t cruz C prima de t. Y de esa manera quedaría indicado la derivada de un triple producto escalar. Por supuesto, todo esto que estoy diciendo se puede demostrar. Y bueno, dos propiedades más. La derivada de un triple producto vectorial y la regla de la cadena. Entonces, como propiedad número 6, lo voy a pintar aquí, sería la derivada con respecto de t, de A de t, cruz B de t cruz C de t. La derivada de un triple producto vectorial. ¿Vamos bien hasta aquí, perdón? ¿Sí se ve bien? Sí. Sí.
Muy bien, entonces, la derivada de un triple producto vectorial sigue exactamente la misma regla que la derivada de un triple producto escalar, afortunadamente. Es A' de t, A', aquí es A' de t, cruz B de t cruz C de t. ¿Sí? Deriva este. Luego más A de t, cruz B' de t. B' de t cruz C de t. Y finalmente más A de t cruz B de t cruz C' de t. Se cierra. Y esta es la derivada de un triple producto vectorial. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo el operador derivada con respecto de t toca primero a este y esto los deja igual. Más. Este lo deja igual, toca este y lo deja igual. Más. Lo deja igual y toca este. Como una especie de regla memotécnica para que pues sea sencillo de recordar. Y por último, la regla de la cadena. La séptima propiedad corresponde a la regla de la cadena. Siete, derivada con respecto de t de a evaluada en phi de t. ¿Sí? La derivada de una composición, ¿no? A evaluada en phi de t. Pues esto es simplemente la derivada de la función por la derivada del argumento. O sea, phi' de t por a' evaluada en phi de t. Ajá. Phi' de t por a' evaluada en phi de t. Esta es la famosa regla de la cadena. Y esas son las 7 propiedades que nosotros debemos conocer para poder encontrar la derivada de productos, sumas de funciones vectoriales. Obsérvese una cosa importante. Cuando hablamos de la derivada de funciones vectoriales, no hemos mencionado para nada la derivada de un cociente, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en el caso de funciones de una sola variable de tu curso de cálculo 1, con el profesor Joel. X de f entre g, estoy hablando de un cociente, mira, la derivada de un cociente. La de un cociente, ¿cómo se define? Como el de abajo al cuadrado. Luego es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Esta es la regla de un cociente. Pero si yo tengo que encontrar la derivada con respecto a t de dos funciones vectoriales, tache, esto no se puede obtener. Porque nunca hemos definido la división entre vectores. La división entre vectores no está definida. Entonces, no tiene sentido hablar de la derivada de un cociente de funciones vectoriales. Sería una trampa, ¿verdad? Si alguien me pregunta, a ver, o si alguien
alguien les pregunta, a ver, deme por favor la derivada del cociente de dos funciones vectoriales. Y el joven estudiante no sabe, pues va a decir barbaridades. O simplemente, pues, o si sabe, va a decir la derivada de un cociente de funciones vectoriales no está definida. No se puede dar la derivada de un cociente de funciones vectoriales, porque un vector entre otro vector no está definido. En términos generales, no está definido. Entonces, solamente podemos hablar de la derivada de producto punto, del producto vectorial, la derivada del triple producto escalar, la derivada del triple producto vectorial, la derivada de una suma o resta de funciones vectoriales y la regla de la cadena, que es esta. Punto. Esas reglas, pues hay que aprendérselas, ¿sí? ¿Por qué? Pues en realidad, más que la demostración de cada una de estas reglas, que es simplemente engorroso y lo puedes ver en cualquier libro. Si tú te pones a consultar el Shams, el libro este de donde yo he estado dejando algunas tareas, pues ahí viene la demostración de cada una de estas reglas. Es sencillo. Me gustaría, por favor, que lo revises. Ahí puedes consultar cómo se puede demostrar que efectivamente la derivada, por ejemplo, de un producto punto, se calcula como lo escribí. Simplemente hay que escribir las componentes de cada una de las funciones vectoriales, ¿verdad? Hacer el producto punto de esas funciones vectoriales y luego aplicarle el operador derivada. Y si tú empiezas a acomodar las cosas, te da exactamente la regla que te acabo de dar. Lo más importante de esto es la aplicación que tiene estas reglas a problemas ya más concretos, ¿sí? Entonces, veamos la aplicación de estas reglas en algunos problemas. No sé qué voy a poner. Veamos la aplicación de estas reglas. ¿Sí? Las reglas, así tal como las acabo de plantear, pues yo vuelvo a repetir, sugiero que las estudies y te las aprendas. Hay que aprenderlas. Entonces, por ejemplo, nos podrían pedir que se demuestre lo siguiente. Demostrar que la derivada con respecto a t de el siguiente triple producto escalar. B punto. Derivada de b con respecto de t cruz. Segunda derivada de b con respecto de t cuadrada. Dice que es igual a b punto db en dt cruz tercera derivada de b con respecto de t cubo. Dice que se demuestre que la derivada de este triple producto escalar es igual a eso. La derivada con respecto de t de b punto db en dt cruz segunda de b es igual a eso. Bueno, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, ¿verdad? Simplemente tenemos que aplicar la derivada de un triple producto escalar. Entonces aquí diríamos, aplicando la derivada de un triple producto escalar aplicando la derivada de un triple producto escalar que tendríamos. Fíjate, sería que la derivada con respecto a t de b punto
de B en dt cruz segunda de B respecto de t cuadrada, pues ¿a qué va a ser igual? ¿Qué dice la regla? Derivo B, o sea, me quedaría B', punto, y estos los dejo igual. dB en dt cruz segunda de B respecto de t cuadrada. Luego más. ¿Qué cosa? Este lo dejo punto. Derivo este. Pero cuando yo derive la derivada de B con respecto de t, me va a quedar la segunda derivada de B con respecto de t cuadrada, cruz, segunda derivada de B con respecto de t cuadrada. ¿Verdad? Entonces, este lo dejo igual. Y este lo derivo, cruz segunda de B respecto de t cuadrada. Y luego, ¿qué más? Más. ¿Qué cosa? Ahora, este lo dejo igual, este lo dejo igual. Más B, punto, dB en dt, cruz, la derivada de la segunda derivada. Pues le va a quedar la tercera derivada. Entonces, cruz por la tercera derivada de B con respecto de t. ¿Qué se observa aquí? De entrada observamos rápidamente que la segunda derivada de b con respecto de t cuadrada, cruz, segunda derivada de b con respecto de t cuadrada, esto vale 0. ¿Por qué razón? Porque el producto vectorial de un vector consigo mismo vale 0. Por otro lado, observamos aquí. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos que B', este B' es la derivada de B con respecto de T. Este B' es la derivada de B con respecto de T. Punto. dB en dt, cruz, segunda derivada de B con respecto de T cuadrada. Pues, ¿qué es lo que sucede cuando en un triple producto escalar tenemos dos vectores que se repiten? Cuando en un triple producto escalar tenemos dos vectores que se repiten. dB en dt y dB en dt se repiten. ¿Cuánto vale ese producto? 0. 0. Entonces, este término también vale 0. Y entonces me quedó 0 más 0 más este último término, ¿no? B punto de B en dt cruz, tercera derivada de B con respecto de t cúbica. ¿Qué es lo que nos piden probar? Y entonces esto es igual, ya finalmente, a B punto de B en dt cruz, tercera derivada de B con respecto de t cúbica. Y eso es lo que te pedían probar. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí. ¿Cómo podrán ustedes observar? Pues simplemente estamos aplicando las propiedades que hemos aprendido desde nuestra parte de vectores. Pero ahora ya lo relacionamos con las derivadas, porque estamos estudiando ya el cálculo diferencial vectorial. Esto que estamos haciendo hasta este momento es cálculo diferencial vectorial. Perfecto, entonces veamos otro problema. No sé. A ver, demostrar que... Voy a quitar esto de aquí.
Dice aquí, demostrar que A cruz, segunda derivada de B con respecto de T cuadrada, menos la segunda derivada de A con respecto de T cuadrada cruz B, es igual a la derivada con respecto a T de A cruz dB en dt menos la derivada de A con respecto de T cruz B. Demostrar que A cruz, segunda derivada de B con respecto de T cuadrada, menos la segunda derivada de A con respecto de A respecto de T cuadrada cruz B es esa. Bien. Voy a poner aquí. Demostración. Podemos comenzando por el lado derecho. Comenzando del lado derecho. Mira. Pues, ¿por qué del lado derecho? Porque observo que aquí tengo el operador derivado actuando sobre esta diferencia de vectores, mira. O sea, me quedaría la derivada con respecto de t de A cruz dB en dt menos dA en dt cruz B. A ver, veamos. ¿Qué se obtiene cuando obtenemos la derivada de esta diferencia entre vectores? Pues, primero voy a hacer actuar el operador derivada sobre este producto vectorial. Y diría, esto va a ser igual a la derivada con respecto a t por la primera propiedad que escribimos. Es la derivada con respecto de t actuando sobre quién. La derivada con respecto de t actuando sobre A cruz dB en dt. Luego menos la derivada con respecto de t actuando sobre dA en dt cruz B. Me quedaría así, ¿no? Eso es por la primera propiedad. La derivada de una suma o diferencia es igual a la suma de las derivadas o diferencia de las derivadas. Y ahora aquí observo que tengo que aplicar el operador derivada a un producto vectorial. Entonces, ¿cómo me quedaría? Esto va a ser igual a ¿quién? Pasa y actúa. Pasa a dt cruz. Pasa y actúa. Cuando actúa, lo deriva. Pasa y actúa. Más. Actúa y pasa. Me queda así. Pasa y actúa. ¿Qué significa actúa? Que voy a derivar el vector derivada. Pues me va a quedar la segunda derivada. Luego más, actúa.
deriva A y pasa. El dB en dt lo deja igual. Y luego menos. Aquí voy a abrir un paréntesis. Este lo voy a encerrar así. Voy a abrir un paréntesis porque hay un menos. Y nuevamente vuelvo a aplicar el operador derivada a un producto vectorial. ¿Cómo me quedaría? Pasa y actúa. Pasa y actúa. Entonces, lo deja así, ¿no? Pasa y actúa. Más actúa y pasa. Ahí tenemos. Cuando quitamos paréntesis, quitando paréntesis, ¿verdad? Quitas paréntesis, entonces aquí te va a quedar menos, este signo, y quitas el paréntesis. ¿Qué término se simplifica? De ahí que se observa que podemos simplificar. Este A' es la derivada de A con respecto de T. El A'. Lo voy a pintar así. A' es de A en dt. El producto cruz de A por dB con el primer término que le sigue después de ese. Este y este, ¿no? Ajá. Este término y este término cancelan. Y solamente que me quedó A de t, ¿verdad? O sea, esto es igual al vector A, la función vectorial, segunda de b con respecto de t cuadrada, menos segunda de A respecto de t cuadrada cruz b. ¿Está bien? Que es precisamente lo que piden probar, mira. A cruz segunda de b respecto de t cuadrada menos segunda de A respecto de t cuadrada cruz b. Entonces, con esto puedes terminar esa justificación. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. ¿Pero otro problema? Podemos aplicar, por supuesto, estas reglas de derivación al caso de funciones vectoriales dadas de forma explícita, es decir, conociendo la función vectorial, ¿no? Por ejemplo, para las funciones vectoriales dadas por, otro ejemplo, para las funciones vectoriales dadas por
R de t igual a 1 entre t por i menos j más logaritmo natural de t por k. Y la función u de t, dada como t cuadrada por i, menos 2tj más k. Hallar. Inciso A. La derivada con respecto a t, ¿de quién? De r de t punto u de t. E inciso B. Calcular la derivada con respecto a t de u de t punto u' de t. Uh-huh. Bien, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente aplicamos nuestras propiedades. Inciso A. La derivada con respecto de t de r de t punto u de t. Vamos a hacerlo. La derivada con respecto a t de la función r de t punto u de t. Pasa y actúa. Pasa y actúa. Más actúa y pasa. Ahí está aplicada la regla. Pasa y actúa, más actúa y pasa. Ahí está ya aplicada la regla. Ahora vamos a tener que hacer los productos, ¿verdad? ¿Esto a qué sería igual? R de t. Lo voy a escribir en términos del bracket. R de t es la función 1 entre t, coma, menos 1, coma, logaritmo natural de t. Ese es el vector R de t. ¿Quién es el U'? Este es el vector U. Entonces, es el vector U, ¿verdad? Ya sabemos que la derivada de una función vectorial se obtiene derivando cada una de sus componentes. Entonces me va a quedar 2t, menos 2, 0, ¿verdad? Porque aquí tengo la derivada de 1. Es 1 por k, pues la derivada de 1 es 0. Entonces me quedaría así. Más. Ahora, R'. La derivada de R de t sería la derivada de este vector. La derivada de 1 en t es menos 1 en t cuadrada, coma. La derivada de menos 1 es 0, coma. Y la derivada del logaritmo natural, 1 en t, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre t. Punto, u de t. Pero u de t es el vector t cuadrada, menos 2t, 1. ¿Se ve bien? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces ahora hacemos el producto punto de este vector con este vector. Obsérvese cómo me expreso, ¿verdad? Que digo, hacemos el producto punto de este vector con este vector, porque eso es. Pero estrictamente debería de decir el producto punto de esta función vectorial con esta función vectorial. O sea, abusamos a veces un poco del lenguaje, nada más para simplificar. Pero es función vectorial punto función vectorial, o este vector por este vector. Entonces, pues lo hacemos como lo sabemos hacer, ¿verdad? El producto punto de dos vectores es el producto de componente a componente. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 entre t por 2t va a ser 2. Luego, más
Menos 1 por menos 2, pues me queda 2. Y logaritmo natural de t por 0, 0. Entonces me quedaría el producto punto de esta función por esta función, me queda 2 más 2. Repito, 1 en t por 2t, pues me va a dar 2. Y menos 1 por menos 2 me va a dar 2. Y luego más. Voy a hacer el producto punto de esta función vectorial con esta. ¿Qué me quedaría? Menos 1 en t cuadrada por t cuadrada, me quedaría menos 1, ¿verdad? Y me va a quedar menos 1. Y luego más 0 por menos 2t, 0. Y 1 por t, y 1 entre t por 1, 1 en t. Entonces me va a quedar 1 en t. Finalmente, la derivada de este producto punto va a ser ¿quién? 2 más 2, 4. Menos 1, 3 más 1 en t. 3 más 1 entre t. Y, profe, ahí, por ejemplo, podía seguirlo expresando como componentes y ya nada más aplicar la suma de esos dos vectores y ya. ¿Cómo como componentes? Ajá, o sea, porque, por ejemplo, el primer vector nos da 2,2,0, ¿no? Y el segundo vector nos da, pues ya las componentes, ¿no? Del producto punto del segundo. Y entonces mi duda es que si podemos seguirlo expresando como componentes, porque nos quedarían dos vectores y ya nada más hacemos la suma de esos dos vectores. No. No, joven. Ah, ok. Joven Islas. Ujú. El producto punto de una función vectorial con otra función vectorial no me da un vector. Ah, sí, 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 sí. Ujú. Mucho cuidado con eso y espero que esa pregunta que usted hace Ah, no sé. les quede claro a todos los demás. El producto punto de una función vectorial con otra función vectorial no me da un vector, me da una función escalar. El producto punto de este vector con este vector me dio 4, 2 más 2. Y el producto punto de este vector con este vector me dio menos 1 más 1 en t. No se trata de un vector. Aquí lo que estoy obteniendo como resultado es una función vectorial, una función escalar. Obsérvese, esto es una función escalar. No tiene componentes, no tiene ni i, ni j, ni k. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Jóvenes? ¿Los demás? Sí. Ok. Me ha tocado ver que, por ejemplo, 3 más 1 en t por i. Si aquí lo hubieran puesto así, está ya totalmente mal tu respuesta. Porque el resultado de la derivada de un producto punto no me va a dar un vector en virtud de que el producto punto de estas dos cantidades es una función escalar. El producto punto de un vector con otro vector me da una función escalar. Entonces eso debe quedar perfectamente claro, ¿eh? Y eso, por favor, pues hagan sus observaciones ahí en sus notas, ¿eh? Porque luego justamente este tipo de detalles es lo que en los exámenes a título de suficiencia los alumnos cometen y creen que están bien y piden revisión de examen. Y es toda una pachanga eso de la revisión de examen, porque tienen que primero ponerse en contacto con el jefe de departamento o con el presidente de academia, y tienen que llenar un formato, y tienen que elaborar una carta, y tienen que solicitar la revisión de examen. Y el coordinador de la materia tiene que convocar a un grupo de profesores para que se conforme una especie de profesores sinodales que va a revisar el examen que está solicitando el alumno.
Y después de todo un protocolo y todo eso que se lleva a cabo, se le cita al estudiante, se forma el grupo de profesores alrededor de él y se le explica. Y resulta que la duda o estaba pidiendo revisión de examen porque pensaba que su solución estaba bien cuando hizo la derivada de un producto punto. Pues entonces es todo un problema, jóvenes, que si no se está entendiendo bien. ¿Cuándo sí me queda un vector? Cuando tengo que hacer esto. Si a mí me piden calcular la derivada con respecto de t, de r de t cruz u de t, por supuesto que voy a obtener como resultado una función vectorial, pero como vector. Cuando estoy haciendo la derivada de un producto punto, lo que voy a obtener como 3 más 1 entre t es una función escalar, así solita. Si me piden calcular la derivada con respecto de t de un producto vectorial, entonces sí me van a quedar 3 componentes, porque voy a obtener como resultado una función vectorial. ¿Está claro? Sí. ¿Jóvenes? Ok, entonces, obsérvese que obviamente alguien podría decir, ¿verdad? Alguien podría decir, pues, ¿y para qué tengo que aplicar esta regla? Si aquí, por ejemplo, directamente yo podría calcular el producto punto de R de t con U de t. Pues si yo hago el producto punto de esta función R de t con U de t, aquí todo esto me va a quedar una función vectorial. ¿Quién sería el producto punto de esta función con esta función? Aquí. Si quieren, comprobemos. O sea, otra forma de poder resolver también este problema, el inciso A, pues es esta, ¿no? Si nosotros, otra forma, pues ¿cuál sería? Que la derivada con respecto a t de rt punto u de t, ¿a qué sería igual? La derivada de r de t punto u de t, pues sería igual a la derivada con respecto a t del producto punto de esta función con esta función. Y si hacemos el producto punto de este vector con este vector, ¿qué me quedaría? 1 entre t por t cuadrada, me quedaría t. Este por este sería t, más menos 1 por menos 2t, menos 1 por menos 2t me va a dar 2t. Y luego más logaritmo natural de t por 1, logaritmo natural de t. Y me quedaría así. Y ya esta es una función escalar, mira. T más 2t, 3t. Más logaritmo natural de t. Y cuando yo derivo esta función, ¿qué me quedaría? La derivada con respecto a t de 3t es 3. Más la derivada con respecto a t del logaritmo natural de t es 1 entre t. Y por supuesto, pues se obtiene la misma respuesta. ¿Verdad? ¿Está claro? Sí. Obviamente, ¿por qué razón estamos? Pues porque el objetivo es ese, ¿verdad? En los ejercicios anteriores no me están dando de manera explícita las funciones. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la derivada de un producto punto ahí o de un producto vectorial? Pues tengo que aplicar la regla. Entonces, aquí lo hice al principio como lo hicimos, porque lo que quiero es que te aprendas las reglas. Pasa y actúa, más actúa y pasa.
Entonces, pues esa sería simplemente una observación. Ajá. Bien, finalmente para el inciso B, ¿qué tendríamos? Aquí, para que sea más interesante, ponle cruz. La derivada con respecto a t de u de t cruz u prima. Para que quede clara la diferencia entre lo que es la derivada de un producto punto y la derivada de un producto vectorial. Aquí tengo la derivada de un producto vectorial. Entonces, para el inciso B, ¿cómo te quedaría? Derivada con respecto a t de u de t cruz u prima de t. Pasa y actúa. Pasa y actúa. Cuando actúa lo vuelve a derivar, porque aquí ya tengo una derivada, entonces le va a poner la segunda derivada. Pasa y actúa. Más, actúa y pasa. U' de t, cruz, U' de t. Mira. Ah, pero el producto vectorial de U' con U', pues esto vale 0. Esta parte de aquí vale 0. ¿Verdad? Y por lo tanto, simplemente me quedó que esto va a ser igual a U de t cruz U bi'. U de t cruz U bi'. Obviamente, para hacer U de t cruz U bi', sí necesitamos hacer nuestro producto vectorial como lo sabemos hacer. Me va a quedar I, J, K. Y U de t es el vector de componentes t cuadrada menos 2t, 1. Y U bi', ¿quién será? El vector U', lo voy a pintar aquí arribita. Aquí de este lado. Aquí está el vector U'. U' es 2t, menos 2, 0, ¿no? La derivada de t cuadrada es 2t, la derivada de menos 2t es menos 2 y la derivada de 1 es 0. Y U bi', pues es la derivada de este otro vector, que sería 2, 0, 0. Entonces, aquí voy a poner 2, 0, 0. ¿Estamos bien? Entonces, hay que desarrollar ese determinante de orden 3×3. Obsérvese que efectivamente aquí nos va a dar una función vectorial. O sea, voy a obtener un vector que tiene 3 componentes y cada componente es una función. Entonces, ¿cómo quedaría? Quito este y este, ¿no? La componente mi. Menos 2t por 0, 0. Menos 0 por 1, 0, 0, coma. Luego menos por el cofactor. Quito este y este. T cuadrada por 0, t cuadrada por 0, 0. Menos 2 por 1, 2. Con el menos de aquí se hace positivo y me queda 2, coma. Y finalmente quito este y este. Me va a quedar t cuadrada por 0, 0. Menos este por este, pues me queda menos 4t, ¿verdad? Entonces repito, quito este y este. Este por este 0, menos 4t. Con el signo menos se hace positivo y entonces me queda 4t. ¿Estoy bien? Sí. Vean ustedes entonces que la derivada de un producto vectorial sí me dio como resultado un vector. 0, 2, 4t. Que también si quieres, pues lo puedes... ¿Perdón? Profe, ¿y con qué signo ahí se hizo positivo el 4? Ah, por el de este, ¿no? Quito este y este. Entonces es este por este, 0. Menos este por este.
Ah, sí. Sí, es el menos, está restando. Ok. Entonces le queda 0,2,4t. Que también se puede escribir como, en términos de los IJK, 2J más 4t por K. 2J más 4t por K. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Un teorema muy importante es que se conoce como el teorema de la ortogonalidad de la derivada. Teorema de la ortogonalidad de la derivada. Como título, por favor. Entonces, a ver, ¿está claro hasta aquí? Son las aplicaciones de las reglas más frecuentes. Sobre todo la derivada de un producto de funciones vectoriales. No sé si hay alguna pregunta. No. Ok. Entonces, por favor, teorema conocido como teorema de la ortogonalidad de la derivada. Ortogonalidad de la derivada. Ortogonalidad de la derivada. A ver, entonces, lo voy a pintar así. Teorema. Así se llama. Ortogonalidad de la derivada. Ortogonalidad de la derivada. Este resultado plantea lo siguiente. Vean, por favor, dice, si f de t es una función vectorial no nula, tú tienes una función vectorial f de t, si f de t es una función vectorial no nula. ¿Sí se entiende eso? ¿Qué significa que una función vectorial f de t sea no nula, jóvenes? Que tiene sus componentes en cero. ¿Mande? Que sus componentes son cero. Al contrario. O Ah, sea, bueno, sí. Sí, no una las. función vectorial no nula. Una función vectorial no nula puede ser esta. 2t, 0, 0. Puede suceder que yo tenga 0 aquí, pero una de las componentes debe ser distinta de 0. Una función vectorial no nula, pues puede ser esta también. 3t, 12 a la t, seno de t. Pues por supuesto que esta es una función vectorial no nula. Ninguna de sus componentes es 0. Con que una de las componentes sea distinto de 0, es una función vectorial no nula. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí. A ver, nada más contesta aquí un solo joven. ¿Los demás está claro? No tengan miedo. Sí, Sí, maestro. profe. Entonces, f de t es una función vectorial no nula. Derivable. ¿Qué significa que sea derivable?
que la función vectorial f de t sea derivable. ¿Qué significa? Que es continua y que el límite existe. No, Que sus no. componentes se pueden derivar. Ajá. Que la función vectorial sea derivable significa que el límite cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t en delta t, ¿qué? Es igual a la función evaluada a lo que está. No, Ah, no, 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 no. no. No estoy hablando de la continuidad. Ah, ok, Que sea ok. derivable. Que el límite cuando este límite Existe. existe. Eso significa que la función sea derivable. O sea que nos garantizan que esto existe. F de t es una función vectorial no nula, derivable y de módulo constante. Y de módulo constante. Y de módulo constante. ¿Se entiende eso? ¿Qué significa que una función vectorial sea de módulo constante? Geométricamente, ¿cómo lo podríamos entender? Piensa en lo que es una función vectorial. Una función vectorial f de t es un vector, ¿no es cierto? Es un vector que va dibujando ¿qué cosa? Una curva. Una curva. Pero si la función vectorial es de módulo constante, es decir, la longitud, que sea de módulo constante, significa que la longitud de este vector siempre es el mismo. Entonces, si es de módulo constante, ¿qué va a dibujar este vector? Imagínate que se está moviendo en el plano. ¿Qué es lo que va a dibujar este vector si siempre es de módulo constante cuando se esté moviendo? Una circunferencia podría Una ser. circunferencia. Y si fuera en el espacio, Una esfera. una esfera. O estrictamente, en el espacio, la función vectorial f de t, y es de módulo constante, esto es muy importante, de módulo constante. Si se tratara del movimiento de una función f de t que va describiendo una partícula en el espacio y la función vectorial tiene módulo constante, pues entonces lo que estaría dibujándose es una curva alrededor de una esfera. No sé si están de acuerdo. En el espacio, si la curva o si la función vectorial es de módulo constante, entonces lo que nos va a dibujar la función va a ser una curva sobre una esfera. En R3 se dibuja una curva sobre una esfera. Y en R2 se dibuja una circunferencia, justo como dice su compañero Morales. En R2, si la función vectorial es de módulo constante, lo que dibujas es una circunferencia. Eso es lo que se estaría dibujando. ¿Se entiende? Sí. Ajá. El teorema dice lo siguiente, que si la función vectorial f de t es una función no nula derivable y de módulo constante, entonces, aquí lo agrego, entonces, mira,
f de t punto f' de t, ¿cuánto crees que valga? Cero. ¿Por qué, joven Morales? Piense usted en el caso R2. La función vectorial f de t está dibujando esta curva, que es una circunferencia, como usted nos dijo. Pero el vector derivada, ¿cómo es? Si yo quiero dibujar el vector derivada aquí, ¿cómo lo tendría que dibujar? Tangente a un punto de... Exactamente. Tangente a un punto de la trayectoria. O sea, el vector derivada sería este. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, efectivamente, si el vector f de t tiene módulo constante, entonces el producto punto de la función vectorial con su vector derivada debe de ser, o sea, ¿cómo deben de ser este vector y este? Perpendiculares. Perpendiculares. Y para que dos vectores sean perpendiculares, su producto punto, ¿cuánto debe valer? Cero. Cero. Entonces, ¿cómo le hacemos para demostrar este resultado? Si el vector es de módulo constante, esto se cumple. Si no es de módulo constante, entonces esto no es verdad. Porque fíjate, ¿qué pasaría si no es de módulo constante? Si la función vectorial va dibujando una curva así que no es de módulo constante, aquí está la función vectorial, pues para una curva como esta, la función vectorial no es de módulo constante porque va creciendo o se va haciendo más grande o más chiquito conforme va dibujando la curva. Y el vector tangente, pues siempre es así, ¿verdad? También. Este es f' de t. Si en el caso de que la función vectorial no sea de módulo constante, el producto punto de este vector con este nos da cero. ¿Por qué? Porque este vector no es de módulo constante. Pero si es de módulo constante, su producto punto vale cero. Esa es una condición muy importante. Cuando una función vectorial tiene módulo constante, el producto punto de ese vector con su derivada vale cero. Es decir, el vector o la función vectorial y la derivada son perpendiculares. La función vectorial y la derivada de la función vectorial son dos vectores perpendiculares. Siempre y cuando el módulo de la función vectorial, ¿a qué le llamo módulo? ¿A qué le llamamos módulo? A su magnitud, ¿verdad? La magnitud es constante. Entonces, cuando ese es el caso, entonces esto se cumple. Si la función no es de módulo constante, aquí, si f de t no es de módulo constante, entonces f de t punto f' de t es distinta de cero. Pero si es de módulo constante, entonces la función vectorial dibuja una circunferencia, como bien nos dice el joven Morales, o dibuja una curva sobre una esfera cuando la función se está moviendo en el espacio. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo demostramos entonces esto? ¿Cómo se demuestra que el vector f de t y f' de t, que su producto punto vale cero? Mira, vamos a hacer. ¿Puedo quitar esto? Voy a quitar aquí.
Entonces, demostración, mira. Fíjate. ¿Qué significa que un vector tenga módulo constante? Cuando yo tengo algo como esto, así, ¿qué significa? La magnitud de un vector al cuadrado. La magnitud de un vector al cuadrado, sí. Pero, ¿qué significa? El producto punto de un vector consigo mismo. Muy bien, joven Morales. Es A punto A. Entonces, para demostrar este ejercicio, nos apoyamos precisamente en esa propiedad de que el módulo de un vector al cuadrado es A punto A. Entonces, mira, si yo escribo esto, ¿esto a qué sería igual? Módulo al la función punto, la función. Así, ¿verdad? Sí. Pero dicen que f de t es de módulo constante. Entonces, la magnitud de este vector va a ser una constante al cuadrado. O sea, la magnitud de este vector es una constante y elevado al cuadrado me queda así. Entonces, deriva con respecto a t ese producto punto de f de t consigo mismo. Si yo derivo f de t punto f de t y esto es igual a c cuadrada, pues entonces también derivo con respecto de t c cuadrada. Pero c es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. 0. 0. Entonces, esto vale 0. Y ahora voy a derivar un producto punto. ¿Cómo se deriva un producto punto? ¿Jóvenes? ¿Aquí qué me quedaría? Es la función punto la derivada de la función. Muy bien. Más Pasa ya tú. más la derivada de la función punto por la función. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pero, ¿cómo es el producto punto? Aquí tengo f de t punto f' más f' punto f de t. ¿Cómo son estos? Perpendiculares. No, no. Aquí tengo f de... O sea, eso es lo que tengo que probar. F de t punto f' más f' punto f de t, ¿a qué es igual? Sería 2 veces f' de t por f de t. Perfecto, joven Ángela. Va a ser 2 veces f de t punto f' de t igual a 0. ¿Y qué obtuve? 2 por f de t punto f'. Es decir, tengo el producto de a por b igual a 0. El producto de dos cantidades igual a 0, solo es verdad si una de ellas es 0. ¿El 2 es igual a 0? Pues jamás, ¿no? Entonces, para que esto sea verdad, ¿qué se tiene que cumplir? Si 2 por f de t punto f' de t igual a 0 y 2 no puede ser 0 jamás, entonces, ¿qué tiene que hacerse 0? F' de t. F de t punto f' de t es lo que tiene que hacerse 0, ¿no? O sea, si 2 veces f de t
punto f' de t 0, pues entonces para que esto sea verdad, el producto punto de f de t con f' tiene que ser 0. ¿Y qué significa que esto sea 0? Que el vector f de t es perpendicular a su derivada. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues mira, un ejercicio en donde se puede ver la aplicación de este teoremita, conocido como ortogonalidad de la derivada, es el siguiente. Con eso termino este tema de las derivadas, ¿eh? La verdad es que como se atravesó este puente de Día de Muertos y yo el viernes tuve un problema y no pude dar mi clase, pues ya tengo 2 clases que no doy y ya yo de por sí voy atrasado, ¿no? Porque pues voy muy lento, ¿sí? Voy muy lento en la inteligencia de que esto vaya quedando claro. Espero que así sea, porque la verdad sí. Si no está quedando claro, pues ojalá sí sea. Un ejercicio que pone de manifiesta la aplicación de este teoremicente. Entonces, problema. Es un problema tipo examen. Dice lo siguiente. Si yo tengo una función vectorial R expresada como su magnitud por un vector unitario en la dirección de R, demostrar que para cualquier función vectorial derivable, para cualquier función vectorial derivable, para cualquier función vectorial derivable R de t, lo voy a poner así, se cumple lo siguiente, mira, que la derivada de R con respecto a t es igual a R unitario punto de R en dt. Es un ejercicio tipo examen. Problema tipo examen. Si tú tienes una función vectorial R que se puede escribir como su magnitud por un vector unitario, esta R con borrito significa que es un vector unitario en la dirección de R. Tenemos la función vectorial aquí. Esta es la función R.
Y este R unitario es este chiquitín. Ujú. Y este es el vector R. Y esta R sin nada de nada, es la magnitud del vector. Claro, ¿verdad? Tú sabes que un vector cualquiera siempre se escribe como su magnitud por un vector unitario. Entonces, fíjate, dice que para encontrar la derivada de la magnitud de la función vectorial, lo podemos hacer a través del producto punto entre el vector unitario con la derivada de la función vectorial. Este es un problema de examen. Y con eso, para la próxima clase lo comentaremos. Y doy por terminada esta parte, esta primera parte de lo que corresponde a el estudio de las funciones vectoriales. La próxima clase voy a comenzar ya con el estudio de funciones de varias variables. Ajá. Para poder entrarle al tema del gradiente, la divergencia y el rotacional, que son temas muy importantes en un curso de análisis vectorial. Pero para eso necesitamos hablar primero ahora de funciones de varias variables. Funciones de varias variables. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. disculpe, eso del gradiente y lo que dijo hace rato, por ejemplo, en el tromba, viene primero que lo que vimos ahorita, ¿no? Es que, bueno, me di cuenta porque quería estudiar, bueno, repasar lo que vimos, pero Sí. estaba como al revés. Así es, así es. Es que Tromba maneja primero las funciones de varias variables y después intercala el tema que estamos estudiando en este momento. Por esa razón, yo recomendaría que en lugar de agarrar el Tromba para este tema de las funciones vectoriales que estamos estudiando, se agarre el libro de James Stewart, de donde saqué la última tarea. Y por cierto, comenté que se estudiara ese capítulo de James Stewart y se resolvieran algunos ejercicios que acabo de dejar. Pero sí tiene usted razón. El Marsden-Tromba primero empieza a estudiar las funciones de varias variables para hablar del gradiente. Después ya mete el tema de las funciones vectoriales para hablar de la divergencia y el rotacional. Y en nuestro programa de estudio de análisis vectorial, primero viene el tema de las funciones vectoriales tal como lo estamos viendo. Yo voy siguiendo tal cual el programa que tenemos. Por esa razón, primero hay que ver, o antes de que usted vea el tema de gradiente, divergencia y rotacional, primero vea el tema de funciones vectoriales. Le llama, el Marsden-Tromba le llama curvas en el espacio. No sé si me entiende. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, ya lo estuve leyendo y sí, sí lo maneja como curvas. Exactamente, pues primero hay que tratar de ver esa parte y después ya se puede abordar el tema del gradiente. Pero yo recomendaría, más que el Marsden, ver el otro libro que también subí a la plataforma, que es el James Stewart. Cálculo, se llama Cálculo, funciones trascendentes. El autor es James Stewart. De donde saqué la última tarea. No sé si me entiende. Sí, sí, sí. Yo recomiendo que se lea ese libro primero. Ese capítulo de las funciones vectoriales hay que leerlo muy bien. Y con la teoría que yo he tratado de dar aquí, se pueden resolver todos esos ejercicios que vienen ahí. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, pues entonces, me gustaría por favor que reflexionen sobre este problema y díganme cómo se resolvería.
vectorial de esta manera, demostrar que la derivada de la magnitud es el producto punto de estos dos vectores. ¿Sí? Es un ejercicio para reflexionar nada más. Bien. Profe, ¿Sí? ahorita creo que podría quedarme para preguntarle algo, así de una duda que me salió de un ejercicio, pero para ya no robar tiempo, por eso le dijo al final. Sí, claro. Vale. Bien, entonces,